En la empresa la humillaban llamándola ladrona. Cada tarde, al limpiar las oficinas, salía cargando cajas vacías sin defenderse. Su jefe millonario la siguió hasta un barrio humilde. Y entendió por qué ella había callado tanto tiempo. A esa hora de la tarde, cuando la mayoría de los empleados del corporativo Aldebarán ya recogían sus cosas y empezaban a soñar con la cena, el corredor del piso 12 todavía olía a perfume caro y café de máquina. Margarita Salinas pasaba el trapo sobre el último vidrio con la calma de quien ha hecho aquel mismo movimiento miles de veces. No corría, nunca corría. Hacía mucho tiempo que había aprendido que la prisa solo le servía a los que no respetaban su trabajo. Renata Aguirre apareció al fondo del pasillo como aparecen las tormentas, sin aviso y con malas intenciones. Sus tacones golpeaban el mármol con esa cadencia particular que los empleados del piso 12 ya habían aprendido a reconocer y a temer. Cuando Renata caminaba así, alguien iba a salir lastimado. «Margarita», dijo deteniéndose a 3 pasos, con esa sonrisa que jamás le llegaba a los ojos. «Te he estado buscando». Margarita levantó la vista despacio. Tenía las manos enrojecidas del producto de limpieza, los dedos hinchados de tanto fregar. Y aún así, se irguió con esa dignidad silenciosa que algunos confunden con sumisión, y que en realidad es lo contrario. Es el último escudo de quienes ya no tienen nada más que perder. «Buenas tardes, señora Aguirre. ¿Sabías que del depósito de suministros están desapareciendo cosas?». La pregunta cayó en el corredor como una moneda en un pozo seco. Por un instante, ni siquiera el aire acondicionado pareció moverse. «No, señora, no lo sabía». «Qué raro». Renata torció la cabeza. «Porque eres la única que entra y sale de ese depósito sin que nadie te vigile». Detrás de Renata, asomaron 2 rostros conocidos. Damián Fuentes, con los pulgares enganchados en el cinturón y esa risita que siempre llevaba pegada a la cara como una verruga social. Y Jimena Lozano, los brazos cruzados, los labios apretados en esa mueca que decía, «Ya te tenemos». «Vino el rumor de arriba», siguió Renata, paseándose despacio frente a ella. «Cajas, material, cosas que salen y no vuelven. Y curiosamente, todo cuadra con tu turno». Margarita no bajó los ojos. Solo apretó el trapo en su mano hasta que las venas se le marcaron como ríos en el dorso. «Si la señora quiere revisar mi bolso, yo lo entrego ahora mismo». «Ay, no, mi vida. No es necesario llegar a esos extremos». Renata lanzó una mirada cómplice a Damián, que soltó una carcajada bajita. «Solo te quería avisar, para que sepas que aquí en Aldebarán no se nos escapa nada. Yo nunca he tomado nada que no fuera mío». Damián se acercó, fingiendo una palmada amistosa en el hombro de la señora que jamás llegó a tocarla. «Doña Margarita, no se ofenda, pero usted entiende, ¿no? Vivimos tiempos difíciles. La gente humilde a veces se ve obligada a... Bueno, ya sabe». Jimena soltó una risita por lo bajo. Se llevó la mano a la boca como si lo lamentara, pero los ojos le brillaban. Margarita giró la cabeza hacia el muchacho con la misma calma con la que un viejo árbol resiste un soplo de viento. «Joven, yo llevo más años en este edificio que usted en este planeta. Y nunca, ni una sola vez, me he llevado lo que no me pertenece». El silencio que siguió fue de esos que duelen. Damián abrió la boca, pero no encontró nada para decir. Renata se aclaró la garganta, fastidiada. «Bueno, ya. Vuelve a tu trabajo. Y cuidado con lo que haces, Margarita. Estamos vigilando». Los 3 se alejaron por el corredor con risas mal disimuladas, dejándola ahí, sola, con el trapo todavía estrujado en la mano y un peso en el pecho que ya no era nuevo, pero que cada vez se sentía más pesado. Margarita esperó hasta que las voces se perdieron por las escaleras. Recién entonces se permitió respirar profundo y soltar el trapo en la cubeta. La mano le temblaba un poquito, no por miedo, por rabia, una rabia vieja, mansa, contenida, que ya no buscaba salida porque sabía que no había puerta para ella. Cargó la cubeta hasta el cuarto del personal de aseo, en el subsuelo, donde el aire era más pesado y las paredes guardaban el eco de risas que nunca eran para ellas. Cecilia Romero ya estaba ahí, sentada en un banquito de plástico, comiendo un trozo de pan con queso de su tarjeta. Otra vez Renata. Cecilia no preguntó, solo afirmó. Otra vez. Esa muchacha tiene el corazón vacío. ¿Qué te dijo ahora? Que faltan cosas en el depósito. Que yo soy la única sospechosa. Cecilia dejó el pan a un lado y se levantó despacio. Caminó hasta su compañera,
Le puso una mano en el hombro con esa suavidad que solo se aprende después de mucha vida vivida. Mira, Margarita, yo te conozco. Yo te he visto trabajar aquí desde que mi hijo mayor era chiquito. Y te voy a decir algo que tienes que saber. No es por las cosas del depósito. ¿Cómo así? Algo está pasando arriba, algo grande. Escuché a las muchachas del comedor hablando del nuevo proyecto del señor Carrasco. Van a hacer una reestructuración del personal externo. ¿Sabes lo que eso significa? Margarita asintió lentamente. Sabía. En aquellos edificios brillantes, reestructuración siempre significaba lo mismo. Los más viejos, los más invisibles, los que ya no encajaban con la imagen de modernidad que querían vender, eran los primeros en irse. Necesitan un motivo para echarte, siguió Cecilia bajando la voz. Y Renata les está construyendo uno. ¿Tú crees que yo no he escuchado los rumores? Margarita esbozó una sonrisa cansada. Pero todavía tengo cotizaciones pendientes. Y tengo compromisos. ¿Compromisos? Cecilia frunció el ceño. ¿Qué compromisos? Margarita la miró por un largo momento. Casi le contó. Casi le abrió la puerta de aquella parte de su vida que nadie en aquel edificio sospechaba que existía. Pero apretó los labios. Hay secretos que cuando se cuentan dejan de ser refugio y se vuelven amenaza. Cosas mías, Cecilia. Cosas que cargo desde antes de venir aquí. Cecilia no insistió. Solo le dio una palmadita en la mano y volvió a su banquito. Cuídate. Y por favor, hoy ten más cuidado todavía. Algo me dice que esa Renata no se va a quedar tranquila. A la hora de salida, Margarita repitió el ritual de siempre. Recogió las cubetas, lavó los trapos, los colgó en el orden exacto en que la habían enseñado. Pasó por el depósito de suministros del fondo, donde las cajas de cartón vacías se acumulaban después de cada entrega de mercadería. Los muchachos de la bodega ya las habían apartado para el reciclaje. Se podían botar. Eran basura. Margarita revisó las que estaban en la pila con cuidado, casi con reverencia. Eligió 3. Las sacudió. Comprobó que estuvieran completamente vacías. Las dobló y las volvió a armar con un gesto practicado de los dedos. Las amarró entre sí con un cordón blanco que sacó del bolsillo del delantal. Mientras lo hacía, sus labios se movían apenas, en silencio, como si rezara. Pero no rezaba. Contaba las caras que iban a sonreír cuando ella llegara con aquellas cajas. Cuando levantó la mirada para asegurarse de que no había nadie en el corredor, el corazón se le detuvo medio segundo. Al fondo del pasillo, junto al elevador privado que solo usaban los directivos, había una figura. Esteban Carrasco, el dueño del corporativo Aldebarán. El hombre cuya foto colgaba en el vestíbulo principal y cuyo nombre se pronunciaba como si fuera el de un emperador. Estaba ahí, parado, con el saco abierto y las manos en los bolsillos, mirándola directamente a ella. Margarita sintió el aire abandonarle el pecho. En todos los años que llevaba trabajando ahí, jamás había cruzado palabra con aquel hombre. Jamás. Lo veía pasar de lejos, siempre rodeado de asistentes y carpetas, siempre apurado, siempre con esa expresión de quien lleva el mundo sobre los hombros. Y ahora estaba ahí, solo, quieto, observándola. Las cajas dobladas le pesaban en los brazos como si fueran de plomo. Esteban no dijo nada, no movió un músculo, solo la miraba. Y Margarita, que había aprendido a leer las miradas mejor que cualquier libro, supo que en aquellos ojos había algo nuevo, algo que no era desprecio, algo que no era curiosidad de paso, era sospecha fría, calculada, profunda, como la de un cazador que ya ha decidido cuál va a ser su próxima presa. Margarita bajó la cabeza con respeto, abrazó las cajas contra el pecho y caminó hacia el ascensor de servicio sin atreverse a mirarlo de nuevo. Apretó el botón. Esperó. La puerta tardó una eternidad en abrirse. Cuando finalmente entró, antes de que las puertas se cerraran, alcanzó a ver una última cosa. Esteban Carrasco había sacado el celular del bolsillo y lo había llevado lentamente a la oreja. Afuera, la avenida principal hervía de gente. El sol fuerte de la tarde caía sobre los taxis, las bocinas, los pasos apurados de los oficinistas saliendo de sus jaulas de cristal. Margarita avanzaba entre la multitud, abrazando las cajas, esquivando hombros, tropezones, cuerpos que ni siquiera notaban que ella existía.
Iba pensando en él, en el moreno que la esperaba al otro lado de la ciudad, en aquellos ojitos que se iluminaban cada vez que la veían llegar con cajas nuevas. Era por él que aguantaba. Era por él que tragaba todas las humillaciones, todas las miradas, todas las palabras envenenadas de Renata y los suyos. Si supieran, si tan solo supieran lo que ella cargaba en aquella vida humilde que todos juzgaban sin conocer. Cuando llegó al cruce de la avenida con la calle del banco, sintió algo, un escalofrío. Esa sensación antigua, animal, que las mujeres como ella aprenden de niñas y no olvidan nunca. La sensación de ser observada. Giró apenas la cabeza, sin detenerse, sin perder el ritmo del paso. Y lo vio. Atrás. 3, 4 pasos detrás. Caminando entre la multitud con esa misma elegancia tranquila con la que la había mirado en el corredor. Esteban Carrasco, el dueño del corporativo Aldebarán, la estaba siguiendo. Margarita siguió caminando sin volver a girar la cabeza. No iba a darle ese gusto. No iba a permitir que aquel hombre supiera que ella ya lo había visto. Apretó las cajas contra el pecho como si fueran un escudo y obligó a sus piernas a mantener el ritmo de la multitud que cruzaba la avenida. El corazón le golpeaba con tanta fuerza que por un momento pensó que la gente alrededor podría escucharlo. ¿Por qué? Esa era la pregunta que le quemaba la sangre. ¿Por qué aquel hombre, que jamás se había detenido un segundo para mirarla en todos los años que ella llevaba limpiando aquellos pisos, hoy decidía caminar atrás de ella como un cazador detrás del rastro? «Renata», murmuró entre dientes, y casi soltó una risa amarga. «Esto huele a Renata». Llegó hasta la parada del autobús de la línea 7 y se detuvo. El mismo que abordaba cada tarde desde hacía tanto tiempo que ya conocía a cada chofer por nombre. Subió, pagó el pasaje y se acomodó cerca de la ventana del fondo, como acostumbraba. Apretó las cajas contra el regazo y rezó en silencio para haberse equivocado, para que aquel señor no estuviera siguiéndola de verdad, para que todo hubiera sido un mal presentimiento. Pero las plegarias de los pobres no siempre suben tan alto. Un instante antes de que las puertas del autobús se cerraran, una figura subió de un salto. Saco oscuro de corte perfecto, zapatos finos que jamás habían pisado un autobús de línea en toda su vida. Esteban Carrasco. Algunos pasajeros giraron la cabeza, sorprendidos. Una señora con bolsa de mercado lo miró de arriba abajo con desconfianza. Un muchachito con audífonos le abrió paso instintivamente, como quien presiente la presencia de alguien que no encaja en aquel paisaje. Esteban se quedó de pie, agarrado al pasamanos, en la mitad del autobús. No miró a Margarita, pero ella sintió cada movimiento de aquel hombre, como si tuviera ojos en la nuca. El autobús se desprendió del centro corporativo poco a poco. Las torres de cristal se quedaron atrás. Los semáforos elegantes de la avenida principal cedieron paso a calles más estrechas. Las marcas internacionales de los anuncios se transformaron en letreros pintados a mano. Carnicería La Esquina. Panadería Don Filemón. Mercerías de barrio con escaparates polvorientos. Niñas saliendo del colegio con la trenza desordenada. Vendedores ambulantes empujando carritos de mango con sal y limón. El paisaje cambió. La ciudad cambió. El aire mismo cambió. Y mientras todo eso pasaba afuera de la ventana, Margarita observaba a Esteban por el reflejo del vidrio. Vio cómo aquel hombre acostumbrado al cuero de los asientos importados se aferraba al pasamanos con la mano apretada. Vio cómo la incomodidad se le filtraba por los hombros, por la mandíbula, por la forma rígida en que se mantenía erguido entre cuerpos que respiraban demasiado cerca de él. Aquel mundo no era su mundo. Y sin embargo, ahí estaba, persiguiéndola. Margarita bajó la mirada hacia las cajas en su regazo y sintió un nudo nuevo apretándole la garganta. No por ella, por los que la esperaban del otro lado de la ciudad. Por aquel moreno de ojitos brillantes que cada tarde corría a la puerta cuando escuchaba el ruido familiar de sus pasos. Si aquel hombre descubría, si aquel hombre llegaba a entender lo que ella cargaba en aquella vida humilde, apretó los párpados. No, no iba a permitirlo. Cuando faltaban 2 paradas para la suya, hizo algo que jamás había hecho en años de tomar aquel mismo autobús. Se levantó antes de tiempo y se bajó en una parada que no le tocaba. Esteban quedó atrapado. Vio a Margarita descender por la puerta trasera
y en el segundo en que él intentó abrirse paso entre los pasajeros para bajarse también, las puertas del autobús se cerraron con un soplido seco. El conductor arrancó. «Por favor», dijo Esteban, y por primera vez en muchos años, aquella palabra le supo extraña en la boca. «Necesito bajarme». «Solo en la próxima parada, señor», respondió el chofer sin girar la cabeza. Esteban miró por la ventana cómo Margarita se perdía entre la multitud del barrio, abrazando aquellas cajas como si fueran lo más valioso del mundo. Sintió un golpe seco en el pecho. La estaba perdiendo. Cuando finalmente pudo bajarse, el autobús ya había avanzado 3 cuadras. El sol fuerte de la tarde le pegaba en la nuca. Las calles olían a carbón, a maíz tostado, a guisado de alguna casa cercana. Esteban giró sobre sí mismo, perdido. Aquellas calles no estaban en ningún mapa que él conociera. Caminó mucho. Cruzó plazas con bancos de hierro herrumbroso. Dobló esquinas donde unos viejos jugaban dominó sobre cajones de madera. Pasó frente a tiendas con los anaqueles medio vacíos. Por primera vez en muchísimos años, Esteban Carrasco se sintió pequeño. Y en algún rincón muy adentro, otra cosa empezó a moverse. Una sensación que tenía guardada bajo 7 llaves. Algo que pertenecía a otra época, a otro Esteban, a un niño que también había caminado por calles parecidas a aquellas, mucho antes de los trajes de corte impecable y los apellidos importantes. Apretó la mandíbula y sacudió la cabeza. No era momento. Estaba a punto de rendirse y llamar al chofer particular cuando, al doblar una esquina más, la vio, ahí, al final de la calle. Margarita, parada frente a un portón de hierro pintado de un color que el tiempo había gastado. Sacaba una llave del bolsillo del delantal con una calma que solo da el regreso a casa. Las cajas seguían en sus brazos. Esteban se pegó a la pared, ocultándose detrás de un puesto de frutas. Margarita abrió el portón, entró, y antes de cerrarlo se escuchó algo. Voces alegres, risas, muchas. Más de las que Esteban hubiera podido contar. Una explosión de bienvenida que cortó el aire del callejón humilde como un destello. Y por encima de todas, una voz pequeña, clarísima, que gritó: «¡Llegó! ¡Llegó!». Las palabras le entraron al pecho como un cuchillo. Esteban se acercó despacio, con cuidado, casi sin respirar. La casa era modesta, pequeña, una construcción de un solo piso con paredes que habían sido pintadas tantas veces que ninguna capa terminaba bien encima de la otra. Las ventanas tenían rejas, y algunas estaban cubiertas con cortinas hechas de tela barata. Pero a pesar de todo aquello, había algo en aquella casa que no encajaba con la idea que él se había hecho de la trabajadora ladrona del corporativo. Había vida, había bullicio. Había una alegría espontánea que se filtraba por las paredes como un olor. Caminó hasta una de las ventanas laterales, donde la cortina estaba un poco corrida. Se inclinó, miró, y lo que vio lo dejó inmóvil. Margarita había soltado las cajas sobre una mesa larga. Estaba rodeada de figuras, varias, que se movían a su alrededor con la energía pura de quien ha estado esperando todo el día por aquel momento. La abrazaban, le hablaban encima. Una de ellas, más bajita, le tiraba del delantal con insistencia. Y Margarita reía con el cuerpo entero, con los ojos, con las manos, que se posaban sobre cabezas como bendiciones repartidas. Aquella mujer silenciosa, contenida, casi invisible, que en el corredor del piso 12 no levantaba la voz, ni para defenderse, en aquella sala humilde, se había transformado en otra persona. En una mujer entera. Esteban tragó saliva. Le costó. Sintió que algo viejo, algo que llevaba años enterrado bajo el cemento de su éxito, empezaba a moverse debajo de sus pies como un temblor pequeño. Una imagen le pasó por la cabeza tan rápido que no alcanzó a apartarla. La imagen de su propia madre, en otra cocina, en otra época, con otra clase de risa. Hacía tantísimo que no pensaba en aquella escena que casi se sintió culpable de recordarla justo ahí, justo en aquel momento. Se obligó a seguir mirando. Margarita abrió una de las cajas, y de adentro empezó a sacar cosas. Cosas que aquella mujer había guardado con un cuidado obsesivo, envueltas en papel periódico, en pedazos de tela, en bolsitas amarradas con cordel. Las distribuía con el método de quien ha hecho aquello 1000 veces.
cada una con su destinatario, cada una con su gesto particular. Esteban no alcanzaba a ver bien qué eran. La cortina cubría parte de la mesa, pero podía ver las reacciones. Podía ver los ojos que se agrandaban. Podía ver las sonrisas que se abrían como flores tardías. Aquella mujer no se estaba robando nada del corporativo. Aquella mujer estaba haciendo algo completamente distinto. Algo que él, con todo su poder, con todo su dinero, con toda su inteligencia financiera, no entendía. Todavía no. Y entonces escuchó, muy claramente, desde adentro de la casa, una palabra que le quebró algo en el pecho. «Mamá Margarita». Esteban se apartó de la ventana de un salto, la espalda contra la pared, la respiración acelerada, el corazón disparado. «¿Mamá? Mamá Margarita. ¿Cuántos eran? ¿Quiénes eran? ¿Qué clase de mujer era aquella que llevaba años aguantando humillación sobre humillación en un edificio donde nadie sospechaba siquiera que ella tenía toda aquella vida del otro lado de la ciudad?» Esteban se llevó la mano a la frente. Le temblaba. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Cecilia Romero miraba su teléfono con el ceño fruncido. Había marcado el número de Margarita 3 veces. 3 veces sin respuesta. «Ay, mujer», murmuró. «¿Dónde te metiste hoy?» Caminaba de un lado al otro de su pequeño departamento. Algo le decía que las cosas no andaban bien, que aquella conversación con Renata en el corredor había sido apenas el primer aviso. Las personas como Renata Aguirre nunca se quedan tranquilas con un primer aviso. Vienen siempre con el segundo. Y con el tercero, hasta que terminan de hundir lo que querían hundir. Cecilia se sentó frente a la ventana. Recordó aquella conversación que habían tenido hacía mucho tiempo, cuando Margarita recién había llegado al corporativo y todavía no la conocía bien. Aquella tarde Cecilia había encontrado a Margarita llorando a escondidas en el cuarto del aseo. Le había preguntado qué le pasaba. Margarita, después de mucho rato, había respondido con apenas un susurro. «Es que si me echan de aquí, Cecilia, se hunden ellos también». Cecilia nunca había olvidado aquellas palabras. Y nunca, jamás, le había preguntado quiénes eran ellos. Había aprendido en la vida que hay secretos que cuando se preguntan se profanan. Pero ahora, parada frente a la ventana, mirando hacia la calle por donde Margarita había caminado tantas tardes con cajas vacías en los brazos, Cecilia sintió un escalofrío. «Por favor, Diosito», susurró, «que esa mujer no esté en peligro, que a esa mujer no le pase nada hoy». De vuelta en el barrio humilde, Esteban Carrasco se había alejado un poco de la casa para no ser descubierto. Caminaba en círculos por la cuadra opuesta, las manos detrás de la espalda, la mirada baja, perdido en sus propios pensamientos. Necesitaba saber todo. ¿Cómo se llamaba aquella mujer en sus papeles oficiales? ¿De dónde había venido? ¿Qué hacía con aquellas cajas? ¿Quiénes eran las voces que llamaban mamá a alguien que en su empresa era invisible? Sacó el teléfono. Marcó. 3 tonos. 4. Una voz al otro lado. «Señor Carrasco, buenas tardes. ¿En qué puedo servirle?» Esteban respiró hondo antes de hablar. Su voz salió más baja, más rara, más humana de lo que él mismo esperaba. «Necesito una investigación completa. Desde el primer trabajo, familia, antecedentes, domicilio, todo. Y la quiero antes del amanecer». «Por supuesto, señor». «¿De qué empleado se trata?» Esteban giró la cabeza una última vez hacia la casita humilde, donde las risas seguían escapando por las rendijas de las ventanas como si fueran luces tibias en la oscuridad que empezaba a caer. «Margarita Salinas. Personal de aseo. Edificio Aldebarán». Hubo un silencio breve en el otro lado de la línea. «Señor Carrasco, ¿está usted seguro? Es solo una mujer del aseo». Esteban miró otra vez la casa. Miró sus propios zapatos finos, sucios ahora del polvo de aquellas calles. Miró la luz dorada de la tarde que caía sobre los techos de aquel barrio que él no conocía. Y por primera vez en muchísimo tiempo, sintió algo parecido a la vergüenza. «No», respondió finalmente. «Eso es exactamente lo que pensé yo durante años. Y por eso quiero saberlo todo, antes del amanecer». Cortó la llamada. Se guardó el teléfono en el bolsillo. Y mientras caminaba hacia la calle principal, donde lo recogería el chofer, tomó una decisión silenciosa que iba a cambiarlo todo. Aquella mujer no era lo que él había creído. Y cuando supiera la verdad completa,
Ya no habría vuelta atrás. Para nadie. La luz del estudio del señor Esteban Carrasco llevaba toda la noche encendida. Las cortinas estaban cerradas. El servicio de la casa hacía rato que se había retirado, sin atreverse siquiera a tocar la puerta para preguntarle si quería cenar. Cuando el dueño de Aldebarán se encerraba en aquel rincón, nadie lo molestaba. Sobre el escritorio de caoba pulida, una carpeta delgada esperaba en silencio. El investigador, un hombre de maneras secas y mirada profesional, se la había entregado con la expresión de quien sabe que está cargando algo más pesado de lo habitual. «Señor», dijo aquella voz al fondo del estudio, «hay cosas en este informe que quizá usted prefiera leer en privado». Esteban no levantó los ojos, solo asintió con la cabeza. Era el tipo de hombre que recibía malas noticias todas las semanas. Despidos, demandas, balances rojos. Pero algo en el tono del investigador le dijo que aquella carpeta era de otra especie. Cuando se quedó solo, abrió la primera página y empezó a leer. A medida que sus ojos avanzaban por las líneas, su rostro empezó a perder color. Hubo un momento en que Esteban tuvo que dejar la carpeta a un lado, levantarse, caminar hasta la ventana y apoyar la frente contra el vidrio frío. Afuera, la madrugada empezaba a teñirse de un azul pálido. La ciudad todavía dormía. Volvió a sentarse, volvió a leer, y esta vez no se permitió apartar la mirada. Margarita Salinas no había sido siempre encargada de la limpieza. La carpeta lo decía con la frialdad de los datos verificados. Durante muchos años de su vida, aquella mujer había trabajado como educadora comunitaria. Había recorrido pueblos olvidados del interior, alfabetizando adultos que jamás habían tocado un cuaderno. Había recibido reconocimientos modestos pero genuinos de organizaciones sociales pequeñas. Había sido una mujer respetada, escuchada, llamada maestra por personas a las que ella misma había enseñado a escribir su propio nombre. Esteban tragó saliva. ¿Cómo una mujer así había terminado en su corporativo, fregando pisos, soportando insultos disfrazados de bromas? ¿Qué clase de cataclismo había roto aquella vida en dos? Pasó la página, y ahí estaba la respuesta. Una pérdida. Una tragedia familiar profunda, sucedida hacía bastante tiempo. La carpeta no entraba en detalles morbosos, pero ofrecía lo suficiente para entender. Después de aquello, Margarita había abandonado la educación. Había desaparecido del mapa de las organizaciones sociales que la conocían. Había vuelto a la capital. Había aceptado el primer trabajo que le ofrecieron. Aseo, jornadas largas, salario mínimo. Y se había sumergido en el silencio. Pero el informe no terminaba ahí. La parte más intrigante venía después. Los últimos años de su historia no cuadraban. Había referencias a una casa acogida informal donde Margarita aparecía como responsable. Había niños y adolescentes registrados de forma irregular bajo su cuidado. Había recibos de agua y luz que ella pagaba a duras penas con su sueldo de aseadora. Y había algo más. Algo que hizo que Esteban frunciera el ceño y se inclinara más cerca del papel. La casa donde Margarita vivía no estaba a su nombre. Pertenecía a una entidad llamada Fundación Velo Azul, una organización sin registros públicos, sin oficinas conocidas, sin representante legal visible. Una entidad fantasma, que le había cedido aquella casa a Margarita Salinas para uso vitalicio, sin cobrarle un solo peso de renta. Esteban cerró la carpeta despacio. La miró fijamente, como si fuera una caja con algo vivo adentro. «¿Quién eres tú, Margarita Salinas?», murmuró. «¿Y quién está detrás de ti?». Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, otra luz también seguía encendida. Renata Aguirre no había dormido. Estaba sentada frente al espejo de su tocador, mirándose con aquella sonrisa fría que reservaba para los momentos en que sentía que todo iba a salirle bien. Sobre la cómoda, junto a su perfume, había una pequeña bolsa de tela. Y dentro de la bolsa, algo que ella misma había sustraído del depósito de suministros a lo largo de varias semanas, con la paciencia de una araña tejiendo. «Hoy es el día», dijo en voz baja, hablándole al reflejo. «Hoy te sacas a esa señora del camino, mi vida». Renata se levantó, tomó la bolsa, la guardó en su bolso ejecutivo, salió de su departamento mucho antes de la hora habitual. Las calles del centro estaban casi desiertas.
Cuando llegó al edificio Aldebarán, los guardias del turno nocturno apenas tuvieron tiempo de saludarla con extrañeza. «Es que tengo una junta muy temprano», explicó ella, ajustándose la sonrisa. «No me hagan caso, muchachos». Subió hasta el piso 12, caminó por aquellos corredores que a esa hora estaban vacíos de testigos. Entró al cuarto del personal de aseo. Buscó el casillero con el nombre de Margarita Salinas y abrió. Adentro, todo era pulcro. Un delantal extra colgado con cuidado, un par de zapatos cómodos, una botella de agua, una bolsa de tela donde Margarita guardaba las cosas con las que regresaba a casa cada noche. Renata sonrió, sacó la bolsa de su bolso y empezó a distribuir su contenido por el casillero, escondiendo cada pieza con la delicadeza de quien planta semillas envenenadas en un huerto ajeno. Cuando terminó, cerró el casillero. Suspiró satisfecha. «Buenos días, señora ladrona», murmuró. Y se fue, dejando la trampa lista. En el otro extremo de la ciudad, Margarita ya estaba despierta. Siempre madrugaba. La oscuridad antes del alba era el único momento del día que le pertenecía solo a ella. Lo usaba para preparar el desayuno de los suyos, para revisar tareas escolares, para planchar uniformes que ya estaban gastados de tanto uso. Esa madrugada, sin embargo, le costó arrancarse de la cama. Había dormido mal. Había soñado con corredores de mármol que se alargaban sin fin. Había soñado con ojos extraños siguiéndola entre la multitud. Y había despertado con la certeza, tan precisa como un cuchillo, de que aquel día algo iba a romperse. Caminó descalza hasta el patio interior de la casa. El aire de la madrugada estaba fresco. Las plantas que ella misma cuidaba se mecían apenas, despertando. Desde la ventana de la habitación más pequeña, una vocecita la llamó. «¿Mamá Margarita?» Era el más chiquito, el moreno de ojos brillantes que cada tarde corría a recibirla en la puerta. Estaba envuelto en una sábana, con el cabello revuelto. «¿Qué haces despierto a esta hora, mi amor?», dijo ella suavizando la voz. «Todavía es muy temprano. Soñé contigo. Soñé que no volvías». Margarita sintió que el pecho se le apretaba. Caminó hasta la cama. Se sentó en el borde y le acarició la cabeza con la mano que tantas humillaciones había tragado en silencio durante tantos años. «Yo siempre vuelvo, mi cielo. Siempre. ¿Lo prometes?» «Te lo prometo». El niño se aferró a ella. Y por un instante, Margarita cerró los ojos y dejó que aquel abrazo le diera fuerzas para todo lo que tuviera que enfrentar, sea lo que fuere que el día le tenía guardado. Cuando Margarita llegó al edificio Aldebarán esa mañana, supo de inmediato que algo no andaba bien. Los guardias de la entrada la miraron de un modo distinto al de siempre. Uno de ellos bajó los ojos cuando ella le saludó. La recepcionista del vestíbulo, esa muchachita que siempre era amable con el personal de aseo, también apartó la mirada con un gesto incómodo. El aire estaba cargado, como cuando va a llover muy fuerte y todavía no ha caído la primera gota. Margarita avanzó hacia los ascensores con paso firme, aunque por dentro sintió que el corazón le empezaba a latir distinto. Apretó el botón. Esperó. Las puertas se abrieron. Y al entrar, casi tropezó con Beatriz Carrillo. La jefa de recursos humanos no era mujer de aparecer por los pasillos del aseo. Vivía encerrada en su despacho de cristal, firmando papeles, gestionando contratos. Que estuviera ahí, en aquel ascensor, a aquella hora, esperándola, era ya una señal. «Margarita», dijo Beatriz con voz baja, sin sonreír, sin mirarla a los ojos del todo. «Necesito que me acompañes». «¿Pasó algo, señora Carrillo?» «Acompáñame, por favor». No había crueldad en aquella voz. Había algo peor. Había pena. Margarita caminó detrás de ella en silencio. Atravesaron pasillos que olían distinto a esa hora. Pasaron frente al cuarto del personal de aseo, donde Cecilia Romero la vio de lejos y se llevó la mano a la boca, comprendiendo en un segundo lo que estaba sucediendo. Beatriz abrió la puerta de una sala pequeña al final del pasillo administrativo. Una sala de las que se usaban para las conversaciones que nadie quería tener en voz alta. Adentro ya esperaba alguien, Renata Aguirre, de pie, con los brazos cruzados, y aquella sonrisa fría dibujada en el rostro, como si la hubiera ensayado frente al espejo durante horas. Sobre la mesa central había varios objetos colocados en orden. Cosas de oficina, cosas del depósito de suministros del piso 12, cosas que cualquier persona honesta del corporativo reconocería de inmediato.
Y junto a ellas, abierta, vacía, la bolsa de tela de Margarita, esa bolsa donde ella guardaba sus pertenencias durante el turno. Margarita se quedó inmóvil en el umbral, no por miedo, por incomprensión, por aquella sensación que se siente cuando uno está mirando algo que no termina de procesar. «Pasa, Margarita», dijo Renata con dulzura venenosa. «Hay algunas cosas que tenemos que aclarar». Beatriz cerró la puerta detrás de ella, y Margarita, parada frente a la mesa donde una vida entera de dignidad estaba a punto de ser sentenciada por un puñado de objetos plantados, sintió por primera vez en mucho tiempo que las piernas le fallaban. Lo que ninguna de las tres mujeres sabía era que detrás de la pared, en una sala contigua con un ventanal espejado que comunicaba con aquel cuarto, había alguien observando todo en silencio. Esteban Carrasco, la carpeta del investigador apretada bajo el brazo, y los nudillos de la mano derecha apretados con tanta fuerza que se le habían vuelto blancos. Beatriz Carrillo respiró hondo antes de hablar. Sus manos descansaban sobre la mesa, pero los dedos estaban entrelazados de una forma que delataba la incomodidad que llevaba por dentro. «Margarita, vamos a hacer esto rápido y con respeto. ¿De acuerdo?» Margarita asintió. Su mirada estaba fija en aquella bolsa de tela. La suya, la que cada mañana llenaba con su pan envuelto, su botella de agua, su delantal de repuesto. Esa misma bolsa estaba ahora sobre la mesa, abierta, expuesta, ajena, y junto a ella, los objetos. Cosas pequeñas, cosas que cualquier oficina tiene de sobra, pero cosas que, todas juntas, alineadas con esa precisión malintencionada, parecían hablar por sí solas un idioma que ella no había escrito. «Esto se encontró en su casillero esta mañana», siguió Beatriz, con voz medida. «Renata pidió una revisión preventiva. Yo bajé personalmente para acompañar el procedimiento, como exige el protocolo». Renata Aguirre intervino con la rapidez de quien lleva el guión ensayado. «Yo no quería creerlo, señora Carrillo. De verdad. Pero las acusaciones que llevamos haciendo en el piso 12 no podían quedarse sin investigación. Y mírelo usted misma. Aquí está la prueba». Margarita no levantó los ojos. No respondió. Solo respiró despacio, como si cada bocanada de aire fuera la última que se le permitía dentro de aquel edificio. «Margarita». Beatriz se inclinó un poco más. «¿Tiene algo que decir?» Margarita levantó la mirada, pero no la dirigió a la jefa de Recursos Humanos. La dirigió, directa y limpia, a Renata Aguirre. «No, señora Carrillo, no tengo nada que decir». «¿Cómo?» Renata frunció el ceño. «¿Ni siquiera va a defenderse?» «¿Defenderse? ¿De qué?» La voz de Margarita salió tranquila, pero con un fondo de hierro. «Si ya está todo decidido, mis palabras no van a cambiar nada». Beatriz cerró los ojos un instante. Llevaba muchísimos años en aquel cargo y había aprendido a reconocer el sonido de una persona inocente que ha decidido no luchar más. No siempre era resignación, a veces era cansancio, a veces era una dignidad tan profunda que ya no necesitaba demostrarse. «Margarita», insistió, «le pido que colabore. ¿De dónde salieron estos objetos? Yo no los puse ahí». «Por favor», saltó Renata. «¿Quién más entra a su casillero?» Margarita la miró largo, sin parpadear, sin pestañear. «Eso», dijo finalmente, «es una pregunta que me gustaría que usted misma respondiera, señora Aguirre». Renata se puso rígida. «¿Qué insinúa?» «Yo no insinúo nada. Yo solo tengo una vida entera mirando a las personas para saber cuándo me están queriendo hundir». Beatriz alzó las manos en gesto conciliador, intentando recuperar el control de la sala. «Señoras, por favor, vamos a proceder con calma. Margarita, lamentablemente, mientras esto se aclara, voy a tener que pedirle que firme una suspensión preventiva». Sacó de una carpeta una hoja de papel. La deslizó por la mesa hasta dejarla frente a Margarita. Margarita la miró. La hoja era simple. 4 párrafos secos. Un espacio en blanco al final donde su nombre y su firma sentenciarían años de trabajo silencioso. Años de turnos extendidos. Años de no quejarse jamás cuando le tocaba limpiar lo que otros ensuciaban. Tomó el bolígrafo. Lo apretó. Su mano tembló. Y entonces la puerta se abrió. No fue un golpe. Fue una entrada limpia, casi silenciosa, pero con la fuerza serena de quien no necesita anunciarse para imponer presencia. Esteban Carrasco. Saco oscuro perfectamente puesto.
la carpeta del investigador todavía bajo el brazo, la mirada concentrada como nunca antes lo habían visto en aquel edificio. Beatriz se levantó de inmediato. Renata abrió la boca, se la cerró, volvió a abrirla. «Señor Carrasco», tartamudeó. Nosotras estábamos... Esto es un asunto interno de... Sé exactamente qué asunto es, respondió él, la voz tranquila, sin elevarse, sin amenazar. Por eso estoy aquí. Caminó hasta la mesa. Miró los objetos colocados con esa precisión tan delatadora. Miró la bolsa abierta. Miró la hoja de suspensión a medio firmar. Y después miró a Margarita. Por primera vez. Con calma. Con respeto. «Por favor, suelte el bolígrafo, doña Margarita. No va a firmar nada hoy». Margarita lo soltó. Sus dedos quedaron ligeramente abiertos sobre la mesa, como si todavía no creyeran que estaban libres. Esteban se giró hacia Beatriz. «Señora Carrillo, necesito que solicite al área de seguridad que traiga las grabaciones del corredor del piso 12 y del cuarto del personal de aseo. Las de esta madrugada, específicamente entre las primeras horas del día y la hora oficial de entrada». Beatriz titubeó solo un instante. Le bastó cruzar mirada con su jefe para entender que aquella no era una solicitud. Salió de la sala con el celular ya pegado a la oreja. Renata Aguirre, en cambio, se había quedado clavada al suelo. La sonrisa fría que había dibujado en el espejo aquella madrugada se le estaba derritiendo en la cara. «Señor Carrasco, las cámaras del cuarto del aseo están desactivadas desde hace tiempo, ¿sabe? Un asunto técnico que... Las del corredor sí están activas», cortó él sin mirarla. «Y son suficientes». Renata buscó algo que decir. No encontró nada, solo un silencio que empezaba a apretarle los pulmones. Las imágenes llegaron poco después, proyectadas en la pantalla de la sala lateral. Beatriz las controlaba desde un control remoto. Esteban estaba de pie. Margarita seguía sentada, todavía sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. En la pantalla, el corredor vacío del piso 12, la hora marcada en una esquina, bajo la fría luz de la madrugada. Y ahí, doblando la esquina, la figura inconfundible, Renata Aguirre, caminando con paso decidido, bolso ejecutivo en mano, mirando hacia ambos lados antes de empujar la puerta del cuarto del personal de aseo. Beatriz pulsó pausa. Después siguió. Otra cámara, otro ángulo. Renata saliendo del mismo cuarto minutos después. Las manos vacías. La sonrisa tranquila de quien acaba de plantar lo que estaba planeado plantar. La sala se llenó de un silencio que tenía peso. Renata abrió la boca. Tomó aire. Y entonces, con la desesperación de quien siente que se le hunde el suelo, lanzó la última carta que pensó que podría salvarla. «Señor Carrasco, antes de que tome decisiones precipitadas, necesito que sepa una cosa. Hay algo de esa mujer que usted ignora. Algo que cambia todo». Margarita giró la cabeza despacio. La miró sin dureza, casi con tristeza. «Renata», dijo, «no haga eso. Tengo derecho a defenderme». Renata se viró hacia Esteban con vehemencia. «Esta señora vive en una casa que no es suya, bajo el techo de una entidad sospechosa, con personas que no aparecen en ningún registro oficial. Yo no inventé eso, señor. Eso es lo que se rumora». Esteban no se movió. No reaccionó. Simplemente la miró con una indiferencia tan absoluta que era peor que cualquier grito. «Señora Aguirre», dijo finalmente, «lo que usted acaba de mencionar lo conozco yo en detalle desde hace muchas horas. Mucho mejor que usted, créame». Levantó la carpeta del investigador y la dejó sobre la mesa con un golpe seco. «Lo que usted no sabe es lo que esa carpeta contiene, y créame que no le conviene saberlo». Beatriz miraba todo conteniendo el aliento. «Señora Carrillo», siguió Esteban, «le pido que escolte a la señora Aguirre fuera de esta sala. Iniciamos un proceso disciplinario formal por sustracción de bienes corporativos y montaje contra una empleada. La señora Aguirre queda suspendida con efecto inmediato. La denuncia formal seguirá los canales correspondientes». Renata abrió la boca para protestar. Beatriz le tomó del brazo con firmeza. «Vamos, Renata. Por favor, no empeore las cosas». Salieron las dos. Renata todavía giró la cabeza una última vez en el umbral, lanzando a Margarita una mirada cargada de odio puro. Pero Margarita ya no la miraba a ella. Estaba mirando, fijamente,
La carpeta sobre la mesa. La puerta se cerró. Quedaron solos. Esteban se sentó frente a Margarita. Despacio. Por primera vez en toda la mañana, sus hombros parecieron aflojarse un poco. «Doña Margarita», empezó, «le debo una disculpa. Una muy grande». Ella negó con la cabeza, todavía sin levantar los ojos. «Usted no me debe nada, señor Carrasco. Solo le pido un favor. Dígame, si me va a despedir, hágalo hoy. Pero no me deje aquí más tiempo. Hace mucho que ya no soporto este lugar». Esteban tragó saliva. No estaba preparado para aquella respuesta. «No la voy a despedir, doña Margarita. Eso le puedo asegurar. Entonces no entiendo por qué me trajo a esta sala. Si ya sabía que la acusación era falsa, ¿por qué dejó que esto avanzara hasta el final?» Esteban bajó la mirada un instante. Cuando volvió a levantarla, había en sus ojos algo que ninguno de sus subordinados había visto jamás. Una vulnerabilidad limpia, sin pose. «Porque necesitaba ver algo con mis propios ojos. Necesitaba saber si usted iba a defenderse o no, y necesitaba que la señora Aguirre cayera por su propia mano». Le acercó la carpeta con cuidado. «Pero no la traje aquí solo para eso, doña Margarita. La traje porque tengo que hacerle una pregunta. Y prometo que es la última pregunta que la voy a obligar a responder en mi vida». Margarita levantó por primera vez los ojos. Los puso, llenos, sobre los de él. «Pregunte». Esteban abrió la carpeta. Pasó 2 páginas. Apoyó el dedo sobre una línea específica. «La casa donde usted vive está cedida por una organización llamada Fundación Velo Azul, una entidad que no tiene oficina pública, que no tiene representante visible, que no aparece en ningún registro abierto, pero que existe, y que existe desde hace muchísimos años, mucho antes de mi corporativo, mucho antes incluso de mi propia carrera». Margarita asintió lentamente, sin sorpresa, como si hubiera estado esperando aquella pregunta toda la vida. «¿Qué es esa fundación, doña Margarita? ¿Quién está detrás de ella?» Margarita cerró los ojos. Una lágrima, una sola, le bajó por la mejilla. Se la limpió sin urgencia, como si fuera una visita conocida que llegaba en mala hora. «Esa fundación, señor Carrasco, fue creada por una mujer que me salvó la vida cuando yo había perdido todo. Una mujer rica, sí, pero rica de las que jamás se sentaban a contar lo que daban. Una mujer que no quiso que su nombre apareciera nunca en ninguna placa, en ningún diario, en ningún reconocimiento público. Decía que la caridad ruidosa no es caridad, es vanidad disfrazada». ¿Cómo se llamaba esa mujer? Margarita lo miró directamente. Y al hacerlo, su voz tomó una suavidad que era casi una bendición. «Soledad Carrasco». El nombre cayó en la sala como una piedra cae en aguas profundas. Esteban Carrasco no se movió, no respiró, no parpadeó, pero algo en su cara cambió tan completamente que parecía otro hombre. «Señor Carrasco», Margarita continuó, con una ternura que ni ella misma supo de dónde le salía. «Yo conocí a su madre hace muchísimos años, cuando yo estaba destrozada, cuando había perdido a los míos, cuando ya no encontraba razones para seguir. Su madre llegó a mí como llegan los milagros, sin avisar, sin pedir nada, y construyó esta casa donde vivo, conmigo, y con otras mujeres como yo, para que tuviéramos un lugar donde volver a respirar». Hizo una pausa. Las manos de Esteban habían empezado a temblarle. «Yo no sabía que usted era hijo de ella, señor Carrasco. Recién hoy, cuando lo vi entrar a esta sala con esa carpeta en la mano, terminé de entender por qué desde la primera vez que lo crucé en el corredor del edificio, su mirada me recordaba a alguien». Esteban quiso hablar. No pudo. Tragó 2 veces. 3. «Mi madre». Su voz salió quebrada, distinta. «Murió hace muchísimos años. Yo era casi un muchacho. Ella nunca me habló de ninguna fundación. Nunca me dejó nombres, ni casas, ni mujeres, ni...». Margarita estiró la mano sobre la mesa, despacio, hasta que apenas tocó el dorso de la mano de él. «Su madre, señor Carrasco, fue la persona más buena que conocí en toda mi vida, y dejó cosas en este mundo que ni usted, su propio hijo, sabe que existen». Y por primera vez, Esteban Carrasco, dueño del corporativo Aldebarán, hombre temido en juntas directivas de 3 países, bajó la cabeza sobre aquella mesa modesta de recursos humanos y dejó escapar un sollozo que no había soltado en muchísimos años. Margarita esperó.
No hizo ruido. No habló. Solo dejó que aquel hombre, encerrado durante toda una vida adulta dentro de un saco oscuro y de un apellido pesado, se permitiera por una vez no ser nadie más que un hijo, recordando a su madre. Después de un rato, sacó del bolsillo del delantal un pañuelo de tela limpio, doblado en 4, planchado con la misma paciencia con la que ella planchaba todo lo de los suyos. Lo deslizó por la mesa hasta dejarlo a la altura de la mano de Esteban. Él lo tomó sin levantar la vista, lo apretó con los dedos y le costó muchísimo soltarlo después. Cuando finalmente alzó la cara, tenía los ojos enrojecidos, pero la voz casi recompuesta. «Doña Margarita», pidió, «cuénteme, por favor, cuénteme todo, desde el principio». Ella respiró profundo. Miró sus propias manos sobre la mesa. Esas manos que habían fregado pisos durante tantos años. Esas manos que antes habían enseñado a leer a personas mayores en pueblos olvidados. Esas manos que habían cargado lo que nadie podía imaginar. «Yo no siempre fui esto que usted ve, señor Carrasco», empezó con voz baja. «Cuando era jovencita, salí de la capital para ir al interior. Allá enseñé a leer y a escribir a personas adultas. Hombres que jamás habían tomado un lápiz. Mujeres que firmaban con un dedo apoyado en almohadilla. Trabajaba para una organización pequeña, de esas que nadie conoce. Pagaban poco, pero a mí no me importaba. Yo había encontrado mi vocación. Y allá en el interior, conocí al padre de mis hijos». Esteban apretó el pañuelo entre los dedos. Era un buen hombre. Trabajaba en una cooperativa de pequeños agricultores. Tuvimos 2 hijos. Vivíamos modestos, pero éramos felices. Aquellos años fueron los más bonitos de toda mi vida. Hizo una pausa. Las palabras que venían eran las que más le costaban siempre. Las que llevaba años pronunciando solo dentro de su cabeza, en silencio, antes de dormir. Una noche, mi esposo regresaba de un viaje largo. Había ido a llevar mercadería a otro pueblo, como hacía siempre. Yo me había quedado en casa con los pequeños. Hubo un accidente en la carretera, una de esas curvas malas que el gobierno nunca arregla. No alcanzó a llegar al hospital. Esteban sintió que el aire se le iba del pecho. No dijo nada. No se atrevió siquiera a respirar fuerte. Yo me quedé sola con mis hijos, señor Carrasco. Trabajé hasta no poder más para sacarlos adelante. Pero cuando crecieron y se hicieron mayores, cada uno buscó su propio camino lejos del pueblo. Mi varón se fue al norte buscando trabajo en otras tierras. Mi niña se casó y se fue con su marido a otro país. Con los años, las cartas y las llamadas se fueron volviendo más raras, hasta que un día se apagaron del todo. La vida de ellos siguió por caminos donde yo ya no cabía. Y yo, sin esposo, sin trabajo, sin compañía, me quedé en aquel pueblo donde todo me recordaba lo que ya no era. Por eso volví a la capital. Pero la capital es cruel con las personas como yo, sin estudios universitarios formales, sin contactos, sin nadie que me esperara. No encontré dónde caer. Dormí en pensiones que cobraban por noche. Acepté trabajos en restaurantes donde me hacían lavar platos 14 horas seguidas. Me fui hundiendo, hasta que llegó un día en que ya no quería levantarme de la cama. No tenía dónde ir. No tenía a quién llamar. No tenía razones. Se calló un momento. Bebió aire. Y entonces apareció ella. Esteban levantó la cabeza. Sus labios temblaron. Soledad Carrasco. Su madre. Margarita sonrió por primera vez en toda la mañana. Fue una sonrisa pequeña, agotada, pero con una claridad que iluminó la sala mejor que cualquier lámpara. Yo estaba sentada en una banca de un parque del centro. Era de noche. Tenía conmigo una bolsa con todo lo que me quedaba en la vida, que cabía adentro. Su madre pasó caminando con un chofer detrás, a pocos pasos. Yo no sabía quién era. Solo vi a una señora elegante, con un porte de los que ya no existen, deteniéndose frente a mí. Me miró, sin lástima, sin morbo. Solo me miró, y me dijo, «Hija, ¿hace cuánto que no come usted algo caliente?» Esteban cerró los ojos. Esa frase, esa exactísima frase, la había escuchado tantas veces de niño, en su propia cocina, dirigida a personas que él jamás supo de dónde venían ni a dónde iban después. «Me llevó a una cafetería del barrio antiguo», siguió Margarita. «No al lujo, no a un sitio caro, a un sitio sencillo donde la gente humilde podía sentarse sin sentirse fuera de lugar. Pidió para mí un caldo, y mientras yo comía en silencio,
Sin atreverme a levantar los ojos, ella me habló. Me preguntó cómo me llamaba, qué sabía hacer, a quién había perdido. Yo se lo conté todo. No sé por qué. Quizá porque era la primera vez en mucho tiempo que alguien me preguntaba algo sin esperar nada a cambio. Esteban tragó saliva. Su madre me dijo aquella noche una cosa que jamás olvidé. Me dijo: «Hija, hay personas en este mundo que nacen para enseñar y no para fregar pisos. Pero la vida a veces nos pone a fregar pisos para que aprendamos cosas que de otra manera no aprenderíamos. Lo importante es no olvidar nunca lo que uno fue, porque eso, nadie nos lo puede quitar». Esteban dejó escapar una risa breve, una risa quebrada, asintiendo despacio. Esa frase la tengo grabada acá. Se tocó el pecho. Mi madre me la dijo a mí también, varias veces. Yo la había olvidado. Hasta hoy. Su madre, señor Carrasco, era de las personas que repiten las mismas frases sagradas a las personas que necesitan escucharlas. Y aquella noche, después de que yo le conté toda mi vida, ella sacó una libretita pequeña del bolso, anotó una dirección y me la entregó. Me dijo: «Mañana, a primera hora, vaya a esta dirección. Ahí va a tener un techo, comida y respeto mientras lo necesite. Después, decida usted misma qué quiere hacer con su vida, pero hágalo desde un lugar seguro, no desde la calle». Margarita hizo otra pausa, esta vez para sonreír con algo parecido a la nostalgia. Esa dirección era la casa donde vivo hasta el día de hoy. La casa que su madre, sin que nadie supiera, había ido construyendo a lo largo de años para mujeres como yo. Mujeres que la vida había roto en pedazos. Mujeres que necesitaban un sitio donde recomponerse antes de volver a caminar. ¿Y mi madre visitaba esa casa? Casi todas las semanas. Llegaba sin avisar, sin séquito, sin guardaespaldas. Se quedaba conversando con cada una de nosotras, una por una. Nos preguntaba por nuestros sueños. Nos preguntaba qué necesitábamos para reconstruir nuestras vidas. Y se aseguraba, en silencio, de que tuviéramos los medios. Pero, señor Carrasco, ella tenía una norma sagrada. Nadie, jamás, podía mencionar su nombre fuera de aquella casa. Nadie podía agradecerle en público. Nadie podía buscar a su familia. Nadie. Decía que la caridad ruidosa no es caridad, es vanidad disfrazada. Esteban se llevó las manos al rostro. Por mucho rato. «Por eso yo no sabía», murmuró entre los dedos. «Por eso mi padre no sabía. Por eso ninguno de los que la rodeábamos sabíamos. Su madre vivió, sufrió y se fue protegiendo aquel secreto, señor Carrasco. Y yo le hice una promesa, aquella noche del caldo en la cafetería, que jamás iba a romper. Y por eso, cuando lo vi entrar al cuarto del aseo aquel día buscándome con sospecha, no pude defenderme con la verdad, porque mi promesa era mayor que mi necesidad de salvarme». Esteban se levantó despacio, caminó hasta la ventana, apoyó la mano en el cristal. Necesitaba mirar algo lejos para no derrumbarse otra vez. «Doña Margarita», preguntó sin girar la cabeza, «¿cuántas mujeres más hay como usted? Antes éramos muchas. La casa que su madre nos cedió a mí y a 3 compañeras está al final de su capacidad. Después de que su madre se fue, tuvimos que reorganizarnos. Las otras 3 compañeras con el tiempo rehicieron sus vidas, se casaron, se mudaron, encontraron nuevos caminos. Yo me quedé. No por falta de oportunidades, señor, por elección, porque la casa estaba ahí, y porque alguien tenía que cuidarla y mantener viva la promesa de su madre. Y los niños que escuché aquella tarde, llamándola mamá». Margarita sonrió de nuevo. Una sonrisa que esta vez tenía la luz entera de una vida reconstruida desde escombros. «Esos niños, señor Carrasco, son los hijos que la vida me devolvió por otros caminos. Cuando una de las compañeras de aquellos primeros tiempos murió de enfermedad, sus 2 pequeños quedaron solos. Yo me los quedé. Después llegaron otros, hijos de mujeres del barrio que se vieron sin opciones. Hijos de migrantes que no tenían dónde dejar a sus pequeños mientras buscaban trabajo. Algunos se quedan unos meses, algunos se quedan años. Uno, el más pequeño, ya lleva casi toda su vidita conmigo. Es como si fuera el último hijo que tuve». Esteban no se atrevió a preguntar más, pero algo en su pecho ya entendía. «Las cajas, doña Margarita», dijo finalmente, con voz casi baja. «¿Para qué eran las cajas?». Ella lo miró con dulzura. «Para llenarlas, señor Carrasco. En el camino de regreso a la casa, todos los días,
Yo iba juntando cositas, a veces frutas de oferta del mercado, a veces ropita usada que me regalaba la señora de la mercería, a veces libros viejos que las maestras del colegio del barrio me dejaban en una bolsa frente a su escuela cuando hacían limpieza. A veces solo unas galletas que me llevaba del comedor de la empresa, las que dejan de sobra al final del día y las botan a la basura. Cada caja vacía que salía de su corporativo, señor, se transformaba en una caja llena de pequeños regalos antes de llegar a la puerta de mi casa. Y los niños, cuando me veían cargando cajas, sabían que algo bonito venía adentro, aunque a veces fuera apenas una manzana. Esteban giró la cara hacia el techo, apretó los dientes, apretó los párpados, y pensó en todos los años que había caminado por aquellos pasillos del corporativo, cruzándose con aquella mujer sin dirigirle jamás una palabra. Pensó en cuántas veces la había visto y no la había visto. Pensó en cuántas Margaritas había en su edificio y en cuántas en el mundo. «Doña Margarita», dijo finalmente, sin volver a mirarla, «lamento haber tardado tanto». «No lamente nada, señor Carrasco». Su madre me decía siempre, «Cada uno llega a la verdad cuando le toca. Hoy le tocó a usted. Eso es lo que importa». Mientras dentro de aquella sala dos almas se reconocían, afuera del corporativo Aldebarán, otra escena empezaba a desarrollarse. Renata Aguirre caminaba por la avenida sin rumbo claro. Beatriz Carrillo la había escoltado hasta la salida principal, después de pedirle el gafete y los accesos. La había tratado con respeto, pero con firmeza. Renata sintió aquel paseo como la peor humillación de su vida. Cada paso por aquel vestíbulo de mármol fue un paso que le retumbó en los oídos como un veredicto público. Cuando estuvo afuera, las piernas le temblaban, pero no de miedo, de rabia. Caminó hasta una cafetería del fondo, una de las menos visibles, pidió un café que no tomó y sacó el celular del bolso. Buscó en sus contactos un número que llevaba años guardado para una ocasión exacta como aquella. Marcó. 3 tonos. 4. Una voz grave respondió. «Renata, hace mucho tiempo que no me llamas, mujer. ¿A qué debo el honor?» «Don Aurelio, tengo una propuesta para usted. De las que le interesan a usted». Aurelio Manrique era miembro histórico del Consejo Administrativo del Corporativo Aldebarán. Hombre mayor, apellido pesado, y sobre todo, enemigo silencioso de Esteban Carrasco desde hacía muchísimos años, desde que Esteban había heredado la presidencia del corporativo después de la muerte de su padre. Aurelio nunca había aceptado del todo que el muchacho ocupara aquella silla. Llevaba años esperando el resbalón, cualquier resbalón, y Renata se lo iba a servir en bandeja. «Te escucho», dijo Aurelio del otro lado de la línea. «Esteban Carrasco está usando recursos del corporativo, tiempo del corporativo y personal del corporativo para investigar y proteger a una empleada del aseo vinculada a una entidad fantasma. Una entidad que existe a nombre de un apellido sospechoso. Y don Aurelio, esa entidad, aunque suene increíble, parece haber sido creada por la difunta madre del señor Carrasco, sin que su padre supiera nunca, sin que nadie del consejo supiera nunca, y sigue activa. Hasta el día de hoy». Hubo un silencio largo del otro lado. «¿Estás segura de lo que me estás diciendo, mujer? Tengo documentos, tengo nombres, tengo direcciones. Y ahora, después de lo que me hicieron a mí esta mañana, tengo motivo personal para querer que esto salga a la luz». Aurelio Manrique se quedó callado mucho rato. Renata pudo escuchar al otro lado de la línea el hielo girando en un vaso, la respiración pausada de un hombre que está calculando ventajas. «Renata», dijo finalmente, «esto puede ser muy grande, pero también puede ser muy peligroso. Si te equivocas en una sola coma, te destruyo yo mismo antes de que te destruyan ellos. ¿Estás dispuesta a entregarme todo lo que tienes y obedecer cada cosa que yo te diga sin chistar?» «Sí, don Aurelio». «Bien. Entonces escúchame con atención. Vamos a convocar una junta extraordinaria del Consejo. Vamos a poner sobre la mesa que el presidente del corporativo está utilizando recursos institucionales para asuntos personales relacionados con un apellido familiar oculto. Vamos a exigir auditoría completa. Y dependiendo de lo que encontremos, vamos a pedir que se evalúe formalmente la permanencia de Esteban Carrasco en la presidencia». A Renata se le iluminaron los ojos. Apretó el celular contra la oreja. «¿Y la fundación, don Aurelio? ¿Y la casa donde vive esa señora?» Aurelio sonrió al otro lado de la línea. Una sonrisa que Renata no vio pero sintió.
Si esa fundación nunca se registró formalmente, Renata, entonces todo lo que está bajo su nombre es susceptible de ser revisado. Patrimonios, cesiones, donaciones, hasta el último ladrillo. Y créeme, si yo entro ahí con mis abogados, no quedará nada de aquella casita. Nada. A Renata se le secó la boca. La idea era más grande de lo que ella misma había imaginado. No solo iba a recuperar su trabajo, no solo iba a humillar a Margarita Salinas, iba a derrumbar la herencia secreta de la difunta madre de Esteban Carrasco, y de paso, partirle el cuello al hombre que aquella mañana la había echado del edificio, sin permitirle siquiera defenderse. «Don Aurelio», respondió con la voz controlada, «mándeme la dirección de su oficina. Voy para allá ahora mismo». Cortó la llamada. Dejó el café sin tomar. Pagó y salió a la calle con el paso recompuesto y la barbilla levantada. Lo que ella no podía imaginar era que, sentado 3 mesas más atrás de la cafetería, fingiendo leer un periódico, había un hombre que llevaba toda la mañana siguiéndola por orden directa de Esteban Carrasco, y que aquel hombre, al verla salir, sacó discretamente su propio celular del bolsillo y marcó un único número. «Señor Carrasco», dijo bajando la voz, «tenemos un problema. La señora Aguirre acaba de llamar a Aurelio Manrique». Del otro lado de la línea, Esteban Carrasco se quedó tan quieto que parecía que le habían sacado el aire. Margarita lo vio cambiar la cara. Vio cómo su mandíbula se endureció. Vio cómo sus ojos, que minutos antes estaban llenos de lágrimas, se transformaron en algo distinto, algo más antiguo, algo más peligroso. Esteban guardó el celular despacio. La miró. «Doña Margarita», dijo con voz contenida, «alguien acaba de declarar la guerra. Y no solo contra usted, contra el legado de mi madre». Margarita lo miró sin sorpresa. Solo asintió despacio, como si llevara toda la vida esperando esa frase. «Entonces, señor Carrasco», respondió, «tenga mucho cuidado, porque su madre, antes de irse, me dijo una última cosa, y yo nunca entendí del todo lo que quería decir. Hasta hoy». Esteban se inclinó. «¿Qué le dijo doña Margarita?» Y ella, mirándolo a los ojos con una calma que solo da el haber visto demasiado mundo, le respondió, «Me dijo que un día vendría un hombre con su mismo apellido a buscar la verdad, y que cuando ese día llegara, yo tenía que entregarle lo que ella había dejado escondido para él, algo que solo él podía recibir, algo que iba a cambiarlo todo». Esteban abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «¿Qué dejó mi madre escondido?» Margarita se levantó despacio de la silla, recogió el pañuelo que él había usado, lo dobló con cuidado, lo guardó otra vez en el bolsillo del delantal. «Eso, señor Carrasco», dijo con la misma serenidad de siempre, «no se lo puedo contar acá. Eso está en mi casa, esperándolo desde antes de que usted naciera». Y caminó hacia la puerta de la sala con la dignidad intacta de siempre, dejando atrás a un hombre que ya no sabía si lo que más le temblaba era la pérdida que acababa de descubrir, o la verdad que todavía le faltaba descubrir. Esteban Carrasco caminó hasta la puerta de la sala. Allí se detuvo, con la mano apoyada sobre el picaporte, sin atreverse todavía a salir. «Doña Margarita», preguntó sin girar la cabeza, «¿cuándo puedo ir a su casa?» Margarita lo miró con esa serenidad antigua que parecía no temer a nada. «Cuando usted esté listo, señor Carrasco. Pero le aviso una cosa. Mi casa no es como las que usted está acostumbrado a visitar. Allí no hay sirvientes que abran la puerta. Allí no hay platos finos. Allí van a recibirlo unos pequeños que jamás han escuchado su apellido y que no van a preocuparse por impresionarlo». Esteban giró la cabeza hacia ella. Por primera vez, sus labios esbozaron algo parecido a una sonrisa. «Doña Margarita», respondió, «eso es exactamente lo que necesito. Salgamos juntos. Ahora». Beatriz Carrillo entró en aquel preciso momento, todavía con el rostro alterado por todo lo que había presenciado. Esteban le habló con la calma firme del hombre que ya ha tomado decisiones. «Señora Carrillo, doña Margarita queda restablecida en sus funciones con efecto inmediato. Y quiero que prepare ahora mismo un comunicado interno. La señora Renata Aguirre ya no forma parte de Corporativo Aldebarán. Y el cuarto del personal de aseo tendrá, a partir de hoy, sus cámaras reactivadas y un protocolo de revisión digno y respetuoso para todos los colaboradores». Beatriz asintió. Anotó cada palabra. «Una cosa más», agregó Esteban. «Convoque al Consejo Administrativo para mañana. Junta extraordinaria. Sin excepciones. Que asistan todos los miembros.
especialmente don Aurelio Manrique. Beatriz palideció ligeramente al escuchar el último nombre, pero asintió con profesionalismo. «Será como usted indique, señor». Esteban se giró hacia Margarita. «Vámonos». Cecilia Romero los vio salir juntos por el corredor del piso 12. No dijo nada. Solo se llevó una mano al pecho y pronunció, en silencio, una oración corta de gratitud para nadie en particular. Sabía, porque la conocía bien, que aquella mujer que caminaba al lado del dueño de Aldebarán era la misma mujer humillada de la mañana. Pero también sabía que algo grande había pasado dentro de aquella sala. Algo que iba a cambiar las cosas para siempre. Y Cecilia, después de tantos años de ver pasar injusticias delante de sus ojos, casi no se atrevía a creer que esta vez la balanza por fin iba a moverse. Cuando los vio entrar al ascensor, sintió que las lágrimas le subían sin permiso. Y por una vez, no se las reprimió. Esteban condujo personalmente, despidió al chofer con un gesto, y se sentó él mismo al volante. Margarita se acomodó del lado del copiloto con la timidez de quien jamás ha viajado en un vehículo así. El recorrido hasta el barrio fue silencioso casi todo el camino. No era un silencio incómodo, era el silencio de dos personas que por primera vez no necesitaban llenar el aire con palabras. A medida que las torres de cristal de la avenida principal se quedaban atrás, Esteban observaba por la ventanilla aquellas calles que apenas la tarde anterior había recorrido perdido y a pie. Las miraba ahora con otros ojos. No las miraba como un extraño que no encajaba en aquel paisaje. Las miraba como un hijo que regresa, sin saberlo, a un lugar donde su madre había dejado huellas invisibles. Cuando llegaron al portón de hierro pintado de un color que el tiempo había gastado, Margarita sacó la llave de su bolsillo con la misma calma de siempre. Pero antes de meterla en la cerradura, se giró hacia él. «Señor Carrasco, antes de entrar, le pido que recuerde una cosa. Lo que va a encontrar adentro no es un orfanato, no es una institución, no es una obra social, es una casa. Una casa donde viven personas que han querido seguir creyendo en algo bueno cuando todo a su alrededor se les rompió. Si usted entra acá esperando un papelito firmado, una placa, un reconocimiento de su madre, no lo va a encontrar. Lo único que va a encontrar acá es vida, señor. Vida y ruido. Y eso es exactamente lo que ella habría querido que usted encontrara». Esteban tragó saliva. Asintió. Margarita giró la llave. El portón se abrió hacia un patio interior modesto. Macetas con plantas cuidadas. Una cuerda con ropa secándose al sol. Un perrito flaco que levantó la cabeza y meneó la cola al reconocer a Margarita. Y, al fondo, la puerta de la casa principal, pintada de un tono cálido que el sol iba descascarando con los años. Antes incluso de que Margarita pronunciara palabra, la puerta se abrió de adentro. Y de ahí salió disparado el moreno, el más pequeño, aquel niño de ojos brillantes que cada tarde corría a recibirla. Pero esta vez se detuvo en seco a 3 pasos de ella, mirando con desconfianza al hombre alto y desconocido que venía detrás. «¿Quién es él? Mamá Margarita». Margarita se inclinó. Le acomodó el cabello revuelto con la mano izquierda. Sonrió. «Es un amigo, mi cielo. Un amigo nuevo». El pequeño miró a Esteban de arriba abajo con la franqueza descarada que solo tienen los niños. Después, sin avisar, se le acercó. Le tendió la mano con la solemnidad de un adulto pequeño y dijo: «Mucho gusto, señor. Yo soy Joaquín, y soy el más chiquito de la casa». Esteban se inclinó. Tomó aquella mano pequeña. La sintió cálida. Y por un instante, le pareció escuchar dentro del pecho algo que llevaba muchos años apagado. «Mucho gusto, Joaquín. Yo soy Esteban». Joaquín ladeó la cabeza. «Esteban como Esteban Carrasco. ¿El de los edificios?» Esteban abrió los ojos sorprendido. Margarita soltó una pequeña risa. «Joaquín lee muchísimo, señor Carrasco. Demasiado para su edad. Encuentra periódicos en cualquier rincón». «Yo quiero ser ingeniero», dijo Joaquín sin soltar la mano de Esteban. «O abogado. Todavía no decido». Pero los dos. Esteban no supo qué responder. Solo le apretó suavemente la mano y se permitió, por una fracción de segundo, sentirse parte de algo muy distinto a todo lo que conocía. Cuando entraron a la casa, Esteban descubrió de golpe lo que la cortina mal cerrada de la noche anterior solo le había dejado intuir. Una sala mediana con muebles modestos pero limpios, un comedor de mesa larga,
paredes pintadas con dibujos que claramente habían hecho los pequeños de la casa, un altar sencillo en una esquina con una vela apagada, y un olor cálido a comida casera que nadie podría comprar en ningún restaurante por mucho dinero que tuviera. Y había vida, mucha vida. Una jovencita estudiando en la mesa con un cuaderno abierto. Otro pequeño armando una torre de tapas plásticas en el suelo. Una adolescente que llegaba con el delantal del colegio puesto, recién salida de clase, y que se detuvo en el umbral mirando con extrañeza al hombre desconocido que estaba parado en la sala de su casa. «Niños», Margarita habló con esa autoridad suave que solo dan los años. «Este es el señor Esteban. Es alguien especial. Es el hijo de doña Soledad». El silencio se hizo de inmediato. La jovencita levantó la cabeza del cuaderno. La adolescente abrió la boca despacio. Hasta el pequeño de las tapas se quedó quieto. Y entonces aquella jovencita del cuaderno, una muchacha de mirada limpia, dejó el lápiz, se levantó despacio y caminó hasta Esteban. Lo miró fijamente. Y le dijo, con una voz que llevaba toda la dignidad del mundo: «Su mamá me salvó la vida cuando yo tenía 5 años. Yo no me acuerdo bien de su cara, pero me acuerdo de sus manos, y de cómo me decía mi reina cuando me peinaba». Esteban sintió que las rodillas le fallaban un instante. Margarita lo notó y le acercó discretamente una silla. Él se sentó. La muchacha continuaba ahí parada, sin moverse, mirándolo con la curiosidad pura de quien tiene delante un pedazo de su propia historia. «¿Cómo te llamas, mi hija?», preguntó Esteban con la voz quebrada. «Anabel, Anabel», repitió él como si pronunciara un nombre sagrado. «Mi madre te decía bien, tú eres una reina». A la muchacha se le iluminaron los ojos. Una lágrima discreta se le escapó, pero ella la limpió rápido, sonriendo, como si no quisiera estropear aquel momento con cosas tristes. Margarita los dejó conversar un rato. Después, en cierto momento, se acercó a Esteban y le tocó el hombro con suavidad. «Señor Carrasco, es hora». Esteban entendió, asintió. Margarita lo guió por un pasillo estrecho hasta el fondo de la casa. Había una puerta pequeña. Margarita la abrió. Era un cuarto modesto, con una cama tendida, una mesita con flores frescas en un vaso, un armario antiguo de madera oscura. Margarita caminó hasta el armario, lo abrió, y de adentro sacó una caja distinta a las que Esteban había visto cargar a aquella mujer cada tarde. Una caja antigua, de madera lisa, con un pequeño cierre dorado. La puso sobre la cama. Le hizo un gesto a Esteban para que se acercara. «Su madre me entregó esta caja muchísimos años antes de irse, señor Carrasco. Me dijo que un día vendría usted a buscarla, que solo cuando entrara por su propia voluntad a esta casa, sin gente alrededor, sin presión, sin necesidad de nada, yo se la podía entregar. Y me dijo que cuando la abriera, lo hiciera solo, en silencio, sin testigos. Yo voy a salir y voy a cerrar la puerta. Tómese el tiempo que necesite». Esteban asintió. No pudo hablar. Margarita salió. Cerró la puerta detrás de ella con esa delicadeza que solo se aprende cuidando muchos años a personas dolidas. Esteban se quedó solo, frente a la caja. Sus manos temblaron al abrir el cierre dorado. La tapa se dio suave. Adentro, lo primero que vio fue un sobre, sellado, con su nombre escrito a mano, con la caligrafía inconfundible de su madre. Aquella letra redondeada, cuidadosa, llena de una elegancia silenciosa que él no veía hacía décadas. Lo apretó contra el pecho, cerró los ojos, lloró sin hacer ruido, y cuando se permitió respirar otra vez, abrió el sobre. La carta empezaba así: «Hijo mío, si estás leyendo estas líneas, es porque finalmente llegaste donde tenías que llegar. No te preocupes por la tardanza. Cada uno llega a la verdad cuando le toca. Yo siempre supe que tú llegarías. La pregunta nunca fue cuándo. La pregunta era qué clase de hombre serías cuando lo hicieras». Esteban se mordió los labios para no derrumbarse. «Hijo, hay cosas que las madres no podemos contarles a sus hijos cuando están vivas, porque sabemos que las van a entender mal. Pero después, cuando ya no estamos, cuando los hijos crecen, cuando la vida los golpea lo suficiente, entonces sí pueden recibirlas. Por eso te dejé esta carta para después, para cuando estuvieras listo para escucharme sin defenderte de mí». Esteban siguió leyendo, las manos temblando.
Tu padre y yo construimos un imperio, hijo. Pero te confieso una cosa. Él lo construyó con la mente. Y yo lo construí con la mano izquierda mientras con la derecha hacía otra cosa. Tu padre creía que el dinero servía para acumular. Yo creía que el dinero servía para reparar. Y como nunca llegamos a ponernos de acuerdo en eso, decidí que mi parte la iba a usar a mi manera, en silencio, sin pedir permiso. No por traición, por convicción. La Fundación Velo Azul es eso, hijo. Es la mitad mía del legado familiar, puesta al servicio de mujeres que la vida había quebrado. Nunca quise placas, nunca quise periódicos, nunca quise reconocimiento. Quise solo dejar puertas abiertas para personas que no las tenían. Si llegaste hasta acá, es porque alguna de esas puertas se abrió también para ti. Esteban sintió que el alma se le abría en dos. Te dejo en esta caja los documentos completos de la fundación. Está todo legalmente protegido, aunque deliberadamente fuera del foco público. Cuentas, inmuebles, inversiones que sostienen el funcionamiento sin depender de ti ni de nadie. Lo armé así para que ningún hombre, ni siquiera tu padre, pudiera tocarla nunca. Pero hay una cláusula, hijo. Una cláusula que solo se activa con tu firma. Esteban dejó de respirar un instante. La fundación es tuya si tú la aceptas. No el dinero, hijo. No te dejo dinero acá. Te dejo una responsabilidad. Si firmas, te conviertes en el guardián silencioso de todo lo que construí en secreto. Si no firmas, todo se disuelve en herencia social, y la casa donde vive Margarita y los pequeños que ella cuida pasa a manos de la administración pública. No te juzgaré desde donde estés si decides no firmar. Solo te pido una cosa. Decide después de mirar a los ojos a las personas que viven en esa casa. No antes. Esteban dejó caer la carta sobre el regazo. La cabeza le pesaba. El pecho le ardía. Pero todavía no era todo. Al fondo de la caja, debajo de los documentos, había un objeto envuelto en un pañuelo de seda. Lo desenvolvió. Era un anillo, sencillo, sin piedras, de oro liso, con una inscripción por dentro. Esteban lo acercó a la luz para leerla, y cuando descifró las letras, sintió que algo dentro de él se quebraba para siempre. La inscripción decía, que tu apellido pese menos que tu corazón. Esteban se llevó el anillo a los labios, lo apretó contra ellos, y por primera vez en su vida adulta, lloró sin contenerse. Lloró por su madre. Lloró por todos los años en que había construido un imperio sin saber que la mitad oculta de aquel imperio, la mitad que de verdad importaba, había estado siendo regada en silencio por las manos de la mujer que lo había traído al mundo. Margarita esperó afuera, sentada en el corredor, sin mirar el reloj. Cuando finalmente Esteban abrió la puerta, salió con los ojos rojos, con la caja bajo el brazo y con el anillo de su madre puesto en el dedo meñique de la mano izquierda, el único dedo donde calzaba. Caminó hasta ella. Se inclinó. «Doña Margarita», dijo con voz ronca, voy a firmar todo». Margarita asintió despacio. Le tomó las manos. Lo sabía, señor Carrasco. Su madre también lo sabía. Cuando Esteban salió finalmente de la casa, ya caía la tarde. Subió al vehículo. Se quedó sentado al volante un largo rato sin arrancar. Necesitaba ordenar su cabeza antes de regresar al mundo donde otros estaban afilando sus armas contra él. Sacó el celular. Marcó un número. Beatriz. 2 cosas. La primera, necesito que mañana, en la Junta Extraordinaria, me preparen toda la documentación pública del corporativo, hasta el último contrato. La segunda, necesito que llame personalmente a mi abogado de confianza, el que llevó los temas de la herencia familiar. Que esté en mi despacho mañana antes de la junta, sin falta. Sí, señor. ¿Algo más? Esteban miró por la ventana del vehículo hacia la casita modesta, donde Joaquín, el moreno pequeño, estaba ahora asomado por la reja del portón, saludándolo con la mano. Le respondió el saludo apretando la mano contra el cristal. Sí, Beatriz. Una cosa más. A partir de mañana, el Departamento de Comunicaciones del Corporativo tiene una nueva instrucción permanente. El nombre Soledad Carrasco no se pronuncia, no se publica, no se menciona en ninguna comunicación interna ni externa. Mi madre quiso silencio, y silencio va a tener. Cortó la llamada. Y mientras encendía el motor para regresar al centro, en otra punta de la ciudad, dentro del despacho de Aurelio Manrique,
Una secretaria entraba con una carpeta gruesa y la dejaba sobre el escritorio del anciano consejero. «Don Aurelio, ya tenemos los documentos». Aurelio Manrique abrió la carpeta. Hojeó las primeras páginas. Sus ojos brillaron con un destello frío. «Excelente. Mañana entonces, en la Junta Extraordinaria, que el señor Carrasco aprenda lo que les pasa a los hijos que juegan a continuar con los secretos de sus madres». La secretaria asintió y salió. Aurelio se recostó en su sillón. Tomó el teléfono. Marcó un número que llevaba años guardado para el momento exacto. 3 tonos. Una voz al otro lado. «Sí, es para mañana. Quiero que estés presente. Tú vas a presentar la prueba más importante, la que hasta el propio Esteban Carrasco va a tener que reconocer». Hubo un silencio del otro lado. Y después, una voz baja, con un acento que parecía venir de muy lejos, respondió apenas 2 palabras antes de cortar. «Estaré allí». Aurelio sonrió, porque aquel hombre del otro lado del teléfono era alguien cuya sola presencia en la sala iba a hacer que Esteban Carrasco perdiera el aire. Y nadie, ni siquiera Margarita Salinas, sabía todavía quién era. La sala de juntas del corporativo Aldebarán estaba acomodada de forma distinta esa mañana. La mesa larga de caoba pulida había sido extendida con 2 paneles adicionales para acomodar a todos los miembros del Consejo Administrativo. Había también sillas dispuestas contra la pared, reservadas para invitados externos, abogados acompañantes y personal de actas. Los miembros del Consejo fueron entrando uno a uno con expresiones diversas. Algunos curiosos, algunos preocupados, algunos abiertamente nerviosos. Una junta extraordinaria convocada por el propio presidente del corporativo, sin agenda previa difundida, era de las cosas que no ocurrían sino 2 veces por década en aquel edificio. Aurelio Manrique fue el último en sentarse. Lo hizo en su lugar histórico, el extremo opuesto de la mesa, justo enfrente del asiento del presidente. La carpeta gruesa que su secretaria le había entregado el día anterior estaba ya delante de él, ordenada con marcadores de colores que parecían cuchillos de papel. A su derecha, una silla vacía esperaba a alguien que aún no había llegado. Esteban Carrasco entró exactamente a la hora marcada. No iba solo. Lo acompañaba Beatriz Carrillo cargando una carpeta institucional y un abogado de cabello plateado, sereno, de los que solo se mueven cuando huelen guerra. Detrás, de manera completamente inesperada para el consejo, entró también una mujer del personal de aseo del propio edificio, Margarita Salinas. Algunos consejeros se miraron entre sí. Aurelio Manrique levantó una ceja, sorprendido por aquel atrevimiento. «Señor presidente», dijo Aurelio con voz medida, «¿es habitual que el personal de aseo asista a una junta del consejo?» «No es habitual», respondió Esteban con tranquilidad, «pero hoy es necesario. La señora Salinas está aquí como invitada formal mía, y como testigo directa de la materia que vamos a tratar». Aurelio sonrió apenas. Para él, aquello era ya la primera grieta del edificio. Que el presidente del corporativo se presentara públicamente del brazo de una empleada del aseo era exactamente la imagen que él necesitaba para construir su narrativa frente al consejo. «Señor presidente», insistió Aurelio, «antes de que tome la palabra, le pido que me permita a mí abrir esta junta. La razón por la cual se convocó hoy con urgencia, según mi información, requiere que ciertos hechos se pongan sobre la mesa cuanto antes». Esteban hizo un gesto con la mano. Calmo, sin temor. «Por favor, don Aurelio, adelante». Aurelio Manrique se puso de pie. Caminó despacio hacia el centro de la sala con la solemnidad de quien lleva ensayado aquel discurso desde la noche anterior. «Estimados miembros del Consejo, estamos aquí porque tengo motivos serios para creer que el actual presidente de Corporativo Aldebarán ha venido utilizando recursos institucionales, tiempo de personal y servicios de investigación privada para asuntos completamente ajenos al objeto social de esta empresa. Asuntos vinculados a una entidad que aparece en registros internos bajo el nombre de Fundación Velo Azul. Una entidad que, según nuestras propias verificaciones, no posee registro público, no presenta balances, no tiene representante legal visible, pero que, sin embargo, está vinculada al apellido de la familia fundadora del corporativo, y que, increíblemente, parece haber sido constituida en absoluta clandestinidad por la señora Soledad Carrasco, madre del actual presidente, sin conocimiento del señor padre fundador
ni del Consejo Histórico. Un murmullo recorrió la sala. Aurelio levantó la mano para pedir silencio. Lo que se discute aquí no es la memoria de doña Soledad, a quien todos respetamos. Lo que se discute es la actuación del actual presidente, que en los últimos días ha movilizado recursos de esta institución para proteger a una empleada del aseo. Miró brevemente a Margarita, vinculada operativamente a aquella entidad fantasma, y para reorganizar la estructura interna del corporativo en función de intereses que no son los nuestros. Aurelio se giró hacia el consejo entero. Pido al señor presidente que se retire formalmente de la presidencia mientras se realiza una auditoría completa, y propongo que el consejo asuma temporalmente la conducción del corporativo conforme a nuestros estatutos, hasta que se aclare cada uno de estos puntos, y para fortalecer mi solicitud, traigo conmigo a un testigo cuya presencia, créanme, va a ser innecesaria cualquier discusión adicional. Aurelio se giró hacia la puerta de la sala. Que pase, por favor. La puerta se abrió, y entró un hombre. Era un señor mayor, de cabello blanco peinado hacia atrás, andar pausado, mirada limpia, vestía con sobriedad. Llevaba bajo el brazo una carpeta antigua, de cuero marrón, con el lomo gastado por los años. Caminó con tranquilidad hasta la silla vacía a la derecha de Aurelio, pero antes de sentarse, recorrió la sala con la vista, y cuando sus ojos encontraron a Esteban Carrasco, se quedó ahí, sosteniendo la mirada un largo instante. Esteban sintió que el aire se le iba del pecho. Reconocía aquel rostro, reconocía aquellos ojos. Era una memoria profunda, casi de niñez, pero estaba ahí. «Buenos días, señor presidente», dijo el hombre con voz reposada. «Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Le calculo que usted tendría unos 7 u 8 años la última vez que coincidimos en la casa de su madre». Esteban se aferró al brazo de su silla. Margarita, sentada cerca, lo miró sin entender todavía. Aurelio sonrió con satisfacción. «Estimados miembros del Consejo, permítanme presentarles al don Ignacio Beltrán, notario público durante muchísimas décadas, hoy retirado, y sobre todo, antiguo notario personal de doña Soledad Carrasco, el hombre que custodió todos los documentos privados de la fundadora del Velo Azul, desde el día en que ella firmó su primer acta hasta el día en que dejó este mundo». Don Ignacio Beltrán abrió su carpeta de cuero, sacó un primer legajo, lo apoyó frente a sí. «Don Ignacio». Aurelio se giró hacia él con una sonrisa de cazador. «Díganos, por favor, ¿la Fundación Velo Azul fue alguna vez registrada formalmente conforme a derecho?» «No, don Aurelio. La casa donde habita actualmente la señora Margarita Salinas se encuentra inscrita a nombre de aquella entidad sin registro». «Así es. ¿Existe algún documento que respalde la cesión vitalicia de aquel inmueble a la señora Salinas?» «Existe». Aurelio se giró triunfal hacia el consejo. «Allí lo tienen, señores. Patrimonio dudoso. Cesión sin registro público. Recursos mal utilizados. Una situación que, don Aurelio», lo cortó suavemente don Ignacio Beltrán, sin alterar el tono. «Con todo respeto. Usted me preguntó si la fundación tenía registro formal. Le dije que no. Pero usted no me preguntó por qué. Y eso, señor consejero, es la única pregunta que importa». Aurelio palideció ligeramente. Don Ignacio Beltrán se puso de pie. Sacó de su carpeta 3 documentos y los desplegó con calma sobre la mesa. «Señores miembros del Consejo, doña Soledad Carrasco no constituyó la Fundación Velo Azul como organización pública, porque no era una organización. Era un patrimonio personal cedido en vida, con cláusulas privadas de protección, blindado bajo una figura legal completamente distinta a la de fundación pública. La palabra fundación en el nombre era únicamente sentimental. Lo que existe es un fideicomiso privado familiar, perfectamente legal, perfectamente registrado en sus instancias correspondientes, y absolutamente intocable por cualquier persona que no sea el heredero designado». El silencio en la sala fue absoluto. Aurelio entreabrió la boca. «El heredero designado». Don Ignacio Beltrán giró despacio la cabeza hacia Esteban. «El señor Esteban Carrasco, único heredero designado, por instrucción expresa de la testadora, desde antes de que yo lo conociera a usted, don Aurelio, en este corporativo». Aurelio Manrique se sentó muy despacio, como si las piernas se le hubieran vaciado de huesos. La sala empezó a llenarse de murmullos crecientes.
Algunos consejeros lo miraban ahora con expresiones distintas a las que habían tenido al entrar. Don Ignacio Beltrán, todavía de pie, continuó con la misma calma. Pero hay algo más, señores. Don Aurelio, usted me invitó a esta junta creyendo que yo venía a denunciar al señor Carrasco. Y yo acepté venir, sí, pero no por la razón que usted piensa. Don Ignacio se giró hacia Aurelio. Yo vine porque doña Soledad, hace muchísimos años, me dejó una instrucción muy clara. Me dijo: Ignacio, si algún día alguien intenta usar el patrimonio de mi fundación contra mi hijo, contra Margarita o contra la casa, usted preséntese personalmente y entregue lo que le voy a confiar ahora. Don Ignacio sacó de la carpeta un sobre amarillento, sellado. Lo dejó sobre la mesa frente a Aurelio. Esto se lo dejó preparado a usted, don Aurelio, personalmente, hace muchos años, por si llegaba un día como hoy. Aurelio Manrique miró el sobre como si fuera un animal vivo. Sus dedos temblaron al alcanzarlo. Lo abrió, sacó la hoja de adentro, y a medida que iba leyendo, todo el rostro se le fue desfigurando, línea tras línea, como si cada palabra le quitara un pedazo de orgullo. Margarita, que llevaba toda la mañana sin entender del todo, se inclinó hacia Esteban y le susurró: ¿Qué le habrá dejado dicho su madre a ese hombre, señor Carrasco? Esteban no apartó la mirada de Aurelio, y respondió en voz baja: No lo sé, doña Margarita, pero mi madre era una mujer que veía a las personas más adentro de lo que ellas mismas se atrevían a mirarse. Aurelio dejó la hoja sobre la mesa. Su mano temblaba, su mirada estaba perdida. Por un largo rato, no pudo hablar. Don Ignacio Beltrán le ofreció la salida con la dignidad de un hombre que ha visto muchas vidas. Don Aurelio, doña Soledad no le dejó esta carta para humillarlo. Se la dejó porque ella sabía que usted, por debajo de todo esto, sigue siendo el hombre que ella llegó a apreciar hace mucho, y le pidió a usted que recordara una sola cosa, hoy. Aurelio levantó la cara. Tenía los ojos brillantes. Muchos de los consejeros bajaron la mirada con incomodidad, sintiendo que estaban presenciando algo demasiado íntimo. Recuerdo, murmuró Aurelio, recuerdo lo que ella me dijo aquella vez, cuando mi esposa estaba enferma y yo no tenía cómo pagarle el tratamiento. Soledad me ayudó, y nunca nadie supo, ni mi propia esposa supo. Yo le juré a Soledad que nunca tocaría nada que estuviera bajo su protección, y olvidé aquel juramento. Aurelio miró a Esteban directamente, y por primera vez en su vida, ante un consejo entero, agachó la cabeza. Señor presidente, le pido perdón. Retiro formalmente cada una de las acusaciones que traje hoy a esta sala, y presento mi renuncia inmediata al Consejo Administrativo. No tengo cara para sentarme nunca más en esta mesa. Esteban se puso de pie. Caminó hasta el otro extremo de la mesa. Llegó frente a Aurelio. El anciano levantó la mirada con la dignidad de quien acepta cualquier sentencia. Esteban le tendió la mano. Don Aurelio, mi madre lo perdonó hace muchos años. Yo no soy mejor que ella. Su renuncia no es aceptada. Lo que le voy a aceptar es otra cosa. Que se quede en este consejo, pero esta vez al servicio de algo distinto. Yo voy a necesitarlo, porque a partir de mañana, esta empresa va a operar de un modo diferente. Y necesito a personas que ya hayan caído alguna vez para reconstruir lo que ahora corresponde reconstruir. Aurelio Manrique tomó aquella mano con la suya temblorosa, y por primera vez en años, lloró silenciosamente delante de otros hombres. La junta se cerró sin votación, sin necesidad de votación. Algunos consejeros aplaudieron al levantarse. Otros se acercaron a Esteban para estrecharle la mano. Otros simplemente salieron en silencio, llevando consigo la sensación de haber presenciado algo más grande que una reunión administrativa. Margarita, sentada en aquella silla discreta, observaba todo con los ojos llenos, no de tristeza, de gratitud. Cuando la sala finalmente quedó casi vacía, Esteban se acercó a ella. Le tendió la mano para ayudarla a levantarse. «Doña Margarita, vámonos a casa». Ella sonrió sin entender bien. «¿A su casa, señor Carrasco?» «No, doña Margarita, a la suya, a la nuestra, la de mi madre». Los meses siguientes transformaron muchísimas cosas. El corporativo Aldebarán anunció la creación oficial de una nueva división interna, una división social dedicada a programas de acogida y reconstrucción de vidas. Esta división fue presentada al público sin ningún apellido personal, sin ninguna placa con nombre propio,
sin ninguna ceremonia ostentosa. Solo se anunció su existencia, su misión y sus medios. La directora general de aquella división fue presentada como Margarita Salinas, con el cargo formal de coordinadora de programas. La señora Beatriz Carrillo asumió la dirección operativa, y don Aurelio Manrique fue designado como supervisor del Consejo Administrativo en aquellas decisiones, garantizando que ningún miembro del Consejo pudiera nunca más interferir con los recursos asignados a aquella obra. Cecilia Romero fue ascendida a jefa del personal de aseo del edificio entero, con un aumento que Esteban firmó personalmente sin consultar con nadie. La noche en que recibió la noticia, Cecilia se sentó frente a su ventana y lloró bajito, sintiendo que después de tantos años de cuidar de otras, finalmente alguien también la había visto a ella. Renata Aguirre desapareció por completo del corporativo. Su proceso disciplinario siguió los canales correspondientes y su caso quedó en manos de las autoridades competentes, donde habría de resolverse según sus propios méritos. Esteban no volvió a pronunciar su nombre nunca, y Margarita, fiel a su carácter, nunca habló mal de ella. Cuando alguien le preguntaba, ella respondía siempre lo mismo. Esa señora también merece reencontrar el camino. Yo no soy nadie para cerrarle puertas que aún no se ha cerrado ella misma. La casa donde Margarita vivía con los pequeños fue oficialmente registrada bajo la nueva división social del corporativo, con un fideicomiso reforzado que garantizaba su existencia perpetua. Se hicieron mejoras estructurales. Se construyó una sala de estudio nueva con biblioteca, computadoras y mesas amplias. Se contrataron tutores. Se abrieron cupos para más pequeños que necesitaran acogida temporal mientras sus familias se reconstruían. Joaquín, el moreno pequeño, recibió las primeras noticias importantes de su vida la tarde en que le avisaron que iba a estudiar en una de las mejores escuelas del país, con beca completa garantizada. Cuando le preguntaron qué quería ser, respondió con la misma franqueza descarada de aquella primera vez. Quiero ser ingeniero y abogado, pero ahora también quiero ser como el señor Esteban, porque él hace cosas que ayudan a la gente. Anabel terminó sus estudios secundarios con honores, y aquella mirada limpia que había detenido a Esteban en la sala de la casa modesta encontró, con el tiempo, su propio camino. Eligió estudiar trabajo social. Decía que quería aprender a tender la mano como me la tendieron a mí. Y Esteban Carrasco, el hombre frío, calculador, marcado por una pérdida del pasado, fue conociéndose a sí mismo otra vez. Empezó a visitar la casa de Margarita por lo menos una tarde cada semana. Cenaba con ellos. Ayudaba a Joaquín con las tareas de matemáticas. Conversaba con Anabel sobre los libros que ella iba descubriendo. Y poco a poco fue dejando de ser, en aquella sala modesta, el señor Carrasco, para convertirse, simplemente, en don Esteban. Él, que durante tantos años había sido temido en juntas directivas de 3 países, descubrió que su mayor logro no había sido construir un imperio, sino aprender, ya en la madurez, a mirar a los ojos a las personas que limpiaban los pisos por donde él caminaba. Y todas las noches, antes de dormir, Esteban giraba el anillo en su meñique y leía mentalmente, como una oración, la frase que su madre le había dejado grabada en oro: que tu apellido pese menos que tu corazón. Una tarde, ya entrada la primavera, Esteban se sentó en el patio interior de la casa de Margarita. El sol caía sobre las plantas que ella misma cuidaba. Joaquín jugaba al fondo con una pelota gastada. Anabel leía un libro en el escalón. Margarita le acercó una taza de café sencillo. «Doña Margarita», preguntó él, con voz reposada, «¿usted alguna vez supo por qué mi madre eligió ese nombre para la fundación? Velo azul. Nunca encontré explicación en los documentos». Margarita sonrió. Se sentó a su lado. Miró el cielo de aquella tarde tranquila. «Sí, señor Esteban. Su madre me lo contó una sola vez. Me dijo que el azul era el color del pañuelo que su propia madre, su abuela de usted, llevaba siempre en la cabeza cuando trabajaba en el campo, antes de que la familia tuviera el apellido importante que tiene hoy. Y que el velo era para recordarle siempre que nadie nace rico, que todos venimos del polvo, de la tierra, del sudor de alguien, y que el día en que olvidemos eso, perdimos lo que de verdad nos hizo humanos». Esteban cerró los ojos, respiró profundo y sonrió, porque por primera vez en mucho tiempo
Sintió que el apellido que cargaba no le pesaba, le abrazaba.